Las imágenes que vamos a ver a continuación constituyen por sí mismas un testimonio demoledor que debería hacerse cuestionar a cualquier cristiano con un mínimo de juicio sobre el origen e inspiración del ministerio de estos supuestos ungidos. En ellas veremos y oiremos a Kenneth Copeland en una supuesta conversación en lenguas con Rodney Howard Browne, haciéndole el gesto de que se acerque a él mientras le dice de manera camuflada y rápida, entre las supuestas lenguas en perfecto y audible inglés: ven y toma la marca de la bestia. Es evidente que este mensaje es dado de esta manera, como si fuese el don de lenguas del Espíritu Santo, porque si la gente que les escucha entendiese a Kenneth Copeland claramente decir ven y toma la marca de la bestia a Howard Browne, se levantarían de sus asientos y se marcharían. Por esto será el mensaje camuflado, pero perfectamente audible en vídeo después entre la cacofonía de supuestas lenguas. Hemos escuchado este vídeo con pastores norteamericanos que tienen el inglés como lengua materna y junto a algún hermano sudafricano, también de lengua inglesa, y todos ellos nos confirman que lo que dice es claramente ven y toma la marca de la bestia. Como hemos dicho, hemos decidido suprimir del vídeo original numerosas escenas similares a estas, con supuestos mensajes satánicos camuflados como lenguas, ante la más mínima duda de nuestros hermanos de habla inglesa en cuanto a su interpretación auténtica. En estas otras imágenes, una vez más, se produce una conversación entre Copeland y Howard Browne que queda camuflada para los oyentes por el ruido ensordecedor de gritos y risas de la reunión. En ella, antes de pedir la ofrenda, mientras Copeland habla en supuestas lenguas, Howard Browne le dice en inglés: «Hay mucha gente mirando». A esto Copeland responde, otra vez camuflándolo como lenguas: «Toma mi dinero, Satán». Browne le repite otra vez: «Todavía hay mucha gente mirando». La expresión «toma mi dinero, Satán», nos comenta un hermano norteamericano que ha oído en el original, se puede traducir también como «ata mi dinero, Satán». Es triste ver cómo millares de personas se dejan seducir por algo de lo cual ya nos advirtió el Señor Jesucristo en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Unos versículos más adelante, en Mateo 24, versículos 24 al 25, el mismo Señor vuelve a hacer esta solemne advertencia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Recuerde que una persona como Benny Hinn menciona en su libro Buenos días, Espíritu Santo, cómo sintió una gran unción cuando estuvo con el Papa Juan Pablo II, y que existen fotos de su maestra Catherine Kuhlman en su entrevista con el Papa, arrodillada ante el mismo con un velo puesto, que cualquiera que haya salido del catolicismo sabe que es señal de sumisión. A usted le toca ahora tomar sus decisiones, especialmente si está involucrado en este tipo de ministerios. ¿Seguirá y creerá usted a hombres o al Señor Jesucristo? ¿No dice la Biblia referente a estas cuestiones: maldito el hombre que confía en el hombre? Reflexione, por favor. Too many people watching.
A continuación, un ejemplo con Rodney Howard Brown ordenando a la gente a la cual impone las manos que no oren. Después lo comentaremos. Es evidente que esta antibíblica manera de proceder por este supuesto ungido, y a la vista de la evidencia decimos lo de ungido entre comillas, solo puede servir para que la gente no pueda orar a Dios que les guarde si aquello que van a recibir con dicha imposición de manos no viene de Él. En el caso de que, y decimos esto como una suposición, estos ministerios tuviesen como fuente algo que no proviniese de Dios, sino del enemigo, ¿qué mejor manera para que potestades ajenas al reino de Dios actuasen con plena libertad que la de no orar y vaciar la mente, como se hace en ciertos grupos sectarios y en las religiones orientales? Dejamos al apreciado oyente que juzgue por sí mismo lo correcto o no de estas actitudes. En una ocasión Rodney Howard Brown predicaba según él sobre el infierno cuando comenzó a reírse en el mismo sitio a carcajadas. Más explicaba a la gente cómo era el infierno según él y más se reía. Permítame decirle que en todos los avivamientos del pasado, gente como Jonathan Edwards dieron gráficos sermones e imágenes de cómo es el infierno según la Biblia. En el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios enojado, dio un tan gráfico retrato de cómo es el infierno que se podían casi sentir las llamas. Cuando este mensaje era predicado, gente temblando y llorando se acercaban arrepentidos para ser salvos ante el Santo de Israel. Hermanos, el temblar y otras manifestaciones no son un fin en sí mismas. En todos los grandes y genuinos avivamientos ha habido una demostración de arrepentimiento al ser expuesta con claridad la palabra de Dios. La diferencia entre un genuino avivamiento y uno falso es tanta como la diferencia entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. En los años recientes, multitudes que invocan el nombre de Cristo han adoptado una percepción ampliamente distorsionada de lo que verdaderamente significa ser un cristiano. Quizás aún más alarmante, millones más han sido alejados de considerar seriamente las demandas de Cristo porque perciben el cristianismo como una estafa y a los líderes cristianos como artistas de la estafa. Bajo el lema de Jesús es Señor, multitudes están siendo engañadas por un evangelio de avaricias y están enarbolando evidentes doctrinas de cultos metafísicos. Convencidos de que lo que oyen es la cosa real, de hecho están siendo llevados no más que a una barata falsificación. Las verdades eternas de la palabra de Dios están siendo pervertidas, convirtiéndolas en una mitología perversa. Y todo mientras el cristianismo está hundiéndose en una crisis de proporciones sin paralelo. Esta es una seria imputación, lo sé. Yo entiendo que debe ser muy duro para usted aceptarlo. Así que para probarle que no soy un alarmista, permítame ofrecerle una muestra de algunas citas. Estas han provenido directamente de los labios o plumas de un puñado de hombres y mujeres que se consideran a sí mismos como los profetas de hoy. Son estos autoproclamados profetas quienes están conduciendo a la Iglesia del reino de Dios al reino de los cultos. Pero no lo acepte por lo que yo le diga. A continuación estas citas. Satanás conquistó a Jesús en la cruz, de Kenneth Copeland. Usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios, usted está mirando a Jesús. Morris Cerullo. Nunca, nunca, nunca vaya al Señor a decirle si es tu voluntad. No permita que estas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Cita de Benny Hinn. Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. Sí, usted es el quien tiene el control. Así que si el hombre tiene el control, ¿quién no lo tiene ya? Dios. Cita de Frederick Price. El hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. Como usted puede darse cuenta, esta es simplemente la punta del iceberg. Si los sistemas cultistas y ocultistas como el movimiento de la nueva era representan para el cuerpo de Cristo la más grande amenaza desde afuera, el cáncer mortal representado por estas citas constituye una de las más grandes amenazas al cristianismo desde adentro.
El verdadero Cristo y la verdadera fe de la Biblia están siendo reemplazadas rápidamente con sustitutos enfermizos ofrecidos por un grupo de maestros que pertenece a lo que ha sido acuñado como el movimiento de la fe. Este cáncer ha sido provocado por una insistente dieta de un cristianismo de comidas rápidas, un cristianismo de agradable apariencia, pero corto en sustancia. Los proveedores de esta dieta carcinógena han utilizado el poder de las ondas etéreas, tanto como una plétora de libros y cassettes atractivamente presentados, para inducir a sus víctimas a comer. Los incautos han sido llamados no para amar al Señor, sino para amar lo que hay en la mesa del Señor. Por años yo he predicado sobre este tema con dramática urgencia. Para prevenir esta crisis, nosotros tenemos que cambiar nuestra concepción de Dios como un medio y entenderlo como el fin. Tenemos que saltar de una teología basada en perspectivas temporales a una basada en perspectivas eternas. Y mientras se produce este cambio, debemos entender que el proceso no es fácil. Quienes están impulsando este cáncer ocupan muchas de las más poderosas tribunas dentro del cristianismo. Controlan ellos vastos recursos económicos y están dispuestos a gastar millones de dólares si fueren confrontados.